Con Legítima Defensa, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Tenemos el gusto de recibir al profesor Óscar Botinelli, una vez más en Legítima Defensa. ¿Cómo te va, Óscar? Muy bien. Bueno, Óscar, se cumplieron 6 meses desde que inició la gestión, el gobierno del presidente Yamandu Orsi. El pasado domingo, además, ingresó en el último plazo el proyecto de ley presupuestal. Muchos consideran que es como la ley más importante del gobierno, en la medida en que ahí se ve negro sobre blanco las prioridades en el financiamiento, en el planillado. Sabemos que puede haber otras cosas, pero es una ley muy importante sin duda. Y queremos conversar contigo para ver qué análisis estás haciendo y también qué significa esos números que están presentando las diferentes encuestadoras sobre la evaluación de la ciudadanía del gobierno. Así que primero analicemos, estos 6 meses los tenés que reducir, los tenés que sintetizar y decís, ¿cómo lo calificás al gobierno de Yamandu Orsi? Bueno, por orden. Lo más nítido, yo preferiría no hacer una sinonimia entre gobierno y presidente, porque en realidad la mayoría, las distintas encuestadoras preguntan de manera distinta, o por lo menos lo que sí hay una mayor aproximación es si aprueba o desaprueba la actuación del presidente, que no es lo mismo que del gobierno presidido por, o del gobierno y el presidente, genera matices. Sobre el presidente, que los problemas que tiene medir la aprobación del presidente, que a veces se mezclan visiones de gestión con visiones que se puede llamar de simpatía, está dando un nivel que tiene muchas lecturas. El nivel de aprobación de Orsi es bueno, 46% nos da a nosotros. Sin duda, como primer año ha habido otros presidentes, incluyendo el anterior, muy por encima, pero por otro lado la desaprobación ahí sí es bastante baja, es decir, hay una relación de 2-1 entre la aprobación y la desaprobación, pero en un marco que la tercera parte no se pronuncia, lo cual tiene muchos condimentos, porque no es en principio que no se pronuncia solo sobre el gobierno. Hay muchos indicadores de que otra vez se vuelve a dar el fenómeno que se dio a mitad del periodo 14-19, que creció muchísimo el desafecto hacia la política, los políticos y el sistema político. Y tenemos algunos indicios de que estamos otra vez en lo mismo, que hay un segmento muy importante de la población que la política lo desilusiona, lo enoja, pero lo aleja en puntos comunes. Eso puede explicar también que un tercio, grosso modo, no se pronuncia versus el presidente. Igualmente yo soy un poco cauto con las aprobaciones. Obviamente si se llega a 10% de aprobación, como llegó a tener el presidente Valle y Jorge Valle en medio de la crisis, bueno, cuidado con un 10%. Pero a veces niveles muy elevados, cuando uno ve en lo que es la medición contante y sonante cuando la gente vota, no se tradujo en adhesión, ¿no? ni a la persona del presidente ni al conglomerado político que lo respaldaba. Entonces, lo que sí, digamos, es, bueno, no hay alarmas, tampoco para tirar cohetes de festejo, sino es una situación aliviada que tiene el presidente sobre esto. Lo otro es que el presupuesto, lo que hay que ver, porque en general los gobiernos han seguido dos técnicas distintas. El presupuesto es el del primer año, y después lo demás son pequeñísimos ajustes. Y hay otro que, bueno, este es un presupuesto y se ve todos los años, o se ve y otro de la misma envergadura los 2 años, ¿no? Entonces, bueno, son distintas las lecturas.
si esto es lo que marca la pauta de 5 años o marca la pauta del arranque y dentro de 1 o 2 años se ve cómo se sigue. En ese sentido, yo no quiero hablar demasiado del presupuesto, en el sentido que eso es más para economistas, tributaristas, hablo más de la parte política. Lo que sí se observa es algunas, por ejemplo, parecería que en materia salarial está armado, salarial pública, ¿no? De lo que afecta al presupuesto, que no es gobiernos departamentales, no es determinados entes y servicios que tienen una forma distinta presupuestal, y es que, bueno, más o menos se ajustan los salarios al costo vida, poder un poquito más, un poquito menos. Es decir, no hay cambios dramáticos. Quizás es un poco más restrictiva la pauta, después se ve en que se aterriza con los salarios privados que con el público. En salarios privados hay posibilidades de que no se mantenga el salario real en determinados niveles, ¿no? Creo que la discusión de salario y de indexación hay que tener cuidado con una confusión, que a veces se considera que el salario real se mantiene si se aumenta por encima de la inflación. No, eso no es mantener el salario, es aumentarlo, ¿no? Y yo he visto muchas comunicaciones de ese tipo. Lo otro es que sí, sin duda es un presupuesto que, más allá de que haya habido un arreglo bastante grande de acuerdos con sectores de funcionarios, hay disconformidades en algunos lugares, se ven judiciales, se ve en la Universidad de la República, no estrictamente de ADUR, claramente de la FEU, pero hay un trasfondo de que esto puede ser una paz de relativo tiempo. Sobre todo porque las expectativas de la enseñanza general, de la Universidad de la República, de ACE recibe la 8ª parte de lo que consideraba necesario para ser eficientes, quiere decir cumplir con las necesidades sociales, ¿no? Entonces, yo creo que hay todo un compás de espera a ver dónde aterriza todo esto. Por otro lado, ha sorprendido algunas ideas que el presupuesto o los discursos del equipo económico, sobre todo, tienden a un concepto mucho más liberal, y por otro lado se envía un proyecto que el gobierno puede controlar, las cuentas bancarias de todos los ciudadanos, porque que digan, es la DGI, bueno, si es la DGI está sujeta a subordinación que culmina en el presidente de la República, y es, bueno, sería por el narcotráfico, si habilita es para lo que se quiera, ¿no? Entonces, bueno, este señor quiere contratar con el Estado, ¿y a quién le aportó en las campañas electorales? Le vamos a pedir las cuentas, ¿no? Es muy raro esta contradicción. Ha levantado protestas, pero en general las protestas han venido por el lado que esto afecta el secreto bancario y los negocios. Bueno, creo que el problema de fondo es el otro, es un gobierno controlando las cuentas de todos los ciudadanos. Hay mucha discusión acá que se hace sobre lo chiquito o sobre lo grande. El ejemplo más típico fue la compra de la estancia María Dolores. Acá parece que se estaba ante un tribunal discutiendo la juridicidad de la votación del Instituto Nacional de Colonización. Y debe ser, sin duda, el debate ideológico más importante que ha habido en estos 6 meses. Porque no era el tema de la compra de la estancia. Lo que se estaba discutiendo, y esto quedó oculto en medio de discursos largos, de introducción de temas laterales de todos lados, quizás el que más enfocó el ideológico en determinado momento en la interpelación fue el ministro de Ganadería. Y es esto, esta interpelación no podía haber durado más de 1 hora.
¿Por qué? Carlos Bá Ferreira, el gran filósofo, sostenía que la discusión termina cuando se llega a la base de cuál es la discrepancia. Y acá la discrepancia es que hay dos ideas diferentes de cuál es el rol de la tierra en un país o una sociedad determinada. Una es una concepción que en Uruguay fue muy clara a partir del 48, se mantuvo durante el periodo militar, por ejemplo, y es que la tierra tiene una finalidad social o nacional. Son dos conceptos, pero que se pueden ensamblar. Es decir, social, que tiene que responder a la sociedad, o nacional, que responde al Estado. No hay cosa más intervencionista y antimercado que el impuesto que se gesta en el periodo Pacheco, luego se implementa en el de Bordaberry, que se llamaba el IMPROME, el impuesto a la productividad mínima exigible. Esto quiere decir que usted tiene una tierra determinada que tiene que producir este mínimo, y usted va a pagar impuestos sobre eso. Si produce menos, bueno, será problema suyo. Venda una casa que tenga, pero el impuesto lo paga igual. Usted tiene la obligación de producir el mínimo que le permite esa tierra. ¿No? Nada de mercado era eso. Estamos hablando que no es un tema de leninismo y neoliberalismo, ¿no? La concepción nacional, estoy hablando de un periodo no muy de izquierda que podemos hablar, era ese. Entonces, esa es una concepción de la tierra, que es una concepción que dio origen al Instituto Nacional de Colonización, a la ley de colonización, que conozco un poco el origen porque uno de los redactores fue mi padre, siendo diputado en esa legislatura. Pero además trabajó la ley, fue de los informantes. Y la otra concepción, legítima también, es que la tierra es un bien más de mercado, y por lo tanto no tiene por qué intervenir el Estado. Entonces, hay una cosa muy curiosa, porque efectivamente tenía que ver con, se puede llamar diálogo de sordos, si era rentable o no. El tema es el siguiente: si el bien es de mercado, se mide en qué es más eficiente producirlo para que dé más de ganancia esa estancia. Si la teoría es que la tierra es un bien social o al servicio de la nación, lo que se mide es cómo repercute para el país en su conjunto o para el efecto social. Entonces, esta es una discusión que no tiene punto medio, porque son dos visiones opuestas de cuál es el rol de la tierra. Y el debate no se dio en estos términos. Incluso lo interesante es que ni todo el oficialismo estaba de acuerdo con esta teoría. Claramente el equipo económico no era contrario a la inversión en tierras. Y por otro lado, el intendente de Florida fue público defensor de esta medida, y el argumento que realizaba era en esta línea, llamémosle socionacional, es decir, por los efectos que genera el proyecto de esa estancia sobre esa zona de Florida y social Oscar, ¿qué significa entonces que esa es la discusión ideológica que se dio hasta ahora, en este periodo? Creo que es la única. Es la única, y además que en realidad tuvo como protagonista a Frati, el ministro de Ganadería, porque de repente ni siquiera fue por ahí por donde pasó la discusión después. Y al anterior presidente de colonización también. Y a Berterreche. No, a Viera. Sí. Viera lo planteó en términos ideológicos el tema. Lo que pasa que se entrevera con otras cosas, si estaba comprendido o no la ley, si eran 3 votos, 4 votos que necesitaba el directorio, si él era color o no era color. Es decir, en realidad se dispersó una discusión central. Que esa haya sido la única discusión como ideológica, o que va al fondo en las diferencias que existe de cosmovisión prácticamente entre la izquierda y la derecha uruguaya, ¿no puede estar explicando un poco por qué en las evaluaciones del gobierno, como estabas hablando de las evaluaciones del presidente, aparece, por ejemplo, yo te digo, en los sondeos de opción de equipos Mori de los últimos días, un tramo muy grande de la población, incluso del Frente Amplismo o de los Frente Amplistas, que
que no se pronuncian sobre está a favor o está en contra, capaz que están a la expectativa. Bueno, a nosotros nos da factum un tercio que no se pronuncia. Pero eso no es, ¿qué significa eso entonces? Porque no es solo desafección, capaz que hay gente que en equipos Mori dice que hay mucha gente, creo que el 50% o más, equipos Mori le digo yo, pero creo que es equipos consultores. No, equipos consultores, fue equipos Mori, que observan el gobierno como continuidad del gobierno anterior, ¿no? Bueno, sí, eso hay una idea bastante generalizada que, a ver, en líneas macro se considera que el gobierno anterior fue continuidad de los 3 anteriores y continuidad, es decir, que no ha habido en grandes líneas elementos rupturistas. ¿No fue la LUC un elemento rupturista con todos los gobiernos del Frente Amplio? Elementos de ruptura en algunos temas puntuales. Pero, por ejemplo, algo que el Frente consideró rupturista fue que los combustibles no tuvieran un precio fijo por largo tiempo, sino que variaran por la paridad de precio-importación. Bueno, se aplica hoy todavía. Es decir, hay continuidad. Es decir, si hubo ruptura, fue ruptura entre un pasado y un presente y no entre un Frente Amplio y un Partido Nacional o coalición republicana. Para empezar, a los 6 meses no se han enviado demasiados proyectos de ley para derogar lo que el Frente Amplio cuestionó en el gobierno anterior. Podemos hablar de medios, de muchísimas cosas de la LUC, la eliminación de los consejos desconcentrados, subordinados en la educación pública, y que fueron sustituidos por direcciones unipersonales, lo cual implicó a su vez la eliminación de la representación de los docentes. Es decir, en ese sentido no se observó diciendo, bueno, todo aquello que hicimos que estaba mal, lo cambiamos, por lo menos se intenta cambiar, después habrá votos, eso no es otro tema. Pero el 1 de marzo están todos los proyectos de ley para cambiar esto. Esa concepción de volver atrás diciendo borro lo que hizo el gobierno anterior, claramente no lo hubo. Y no juzgo si está bien o mal, digo, objetivamente no lo hubo. Se observa ese tipo de continuidad, ¿no? ¿Hay disconformidad en el votante frente amplista? Y si hay esa disconformidad, ¿eso es secundario a ciertos enfrentamientos entre sectores, por ejemplo con el MPP y el Partido Comunista, o hay disconformidad en una parte de los votantes frente amplistas por otros motivos? A ver, no es fácil verlo. Están las redes sociales, exacto, los comités de base, ahí peleas. Ahí. El tema es que para medir a nivel de encuestas tiene que haber disconformidades más homogéneas y sostenidas. Entonces lo que hay son señales, que no es lo mismo, que se pueden observar. Gente que transmite, el propio presidente del Frente Amplio dijo a la bancada de senadores que recorriendo comités de base había encontrado mucha disconformidad, enojos, etcétera, y claramente el seguimiento en las redes, con lo relativo que es, en el sentido que no es fácil cuantificar, hay mucha autorreproducción, pero lo que sí se puede decir que sin saber la magnitud hay un segmento que expresa mucha disconformidad. Tanto un poco la ideología, o no sé, las líneas de política económica o de medidas sociales que se traducen a través de lo económico, y política exterior, son los dos temas que más se... ¿Cuánto importa la ausencia de un posicionamiento claro sobre, o la ausencia de un posicionamiento sobre Gaza en el mismo sentido que tienen, por ejemplo, los sectores del Frente Amplio, o el propio Frente Amplio ha planteado en algún momento que es un genocidio? El Frente Amplio apoya la actual política exterior de este gobierno. Hubo una declaración. Y hay muchos sectores que se han pronunciado. Hubo una declaración. Hay un dato. No hubo ningún pronunciamiento de la bancada, y el plenario nacional, que es muy importante, la máxima autoridad permanente del Frente Amplio, hizo un plenario en que no estuvo planteado tres grandes temas polémicos. Uno, si el Frente Amplio considera la visión original del Frente Amplio, la relación partido-gobierno,
¿Cuál fue la relación original del Frente Amplio? Que el partido mandata a sus representantes, ¿no? Que contra lo que cree mucha gente, esto no es de origen leninista, esto surge más o menos en el tiempo, estamos hablando de algunas décadas, tanto desde la izquierda, partido marxista, socialista, socialdemócrata, a fines del siglo XIX, y del socialcristianismo a principios del XX. Y uno diría más del socialcristianismo católico, inspirado en la Rerum Novarum, de León XIII, y en el impulso que da la creación de sindicatos y movimientos católicos. Tanto es así que el partido político que uno por lo menos conoce, más perfecto en seguir que el partido manda al gobierno, es el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido de centro-derecha católico. Tanto es así que las autoridades del partido no integran el gobierno. Y si uno ve la simbología que representa el protocolo, el presidente del gobierno, el Lehendakari del País Vasco, de Euskadi, está a la derecha, y en el centro el que está es el presidente del partido, no el presidente del gobierno. Esa es la concepción histórica. El Frente empieza a cambiar nuevamente en el 92, cuando empezó con una teoría que nunca le explicitó en documentos, pero sí en discursos. Bueno, no, lo que pasa es que los legisladores representan a la fuerza política, pero el intendente, porque esto empezó con la intendencia, es de todos los montevideanos. Bueno, y ahora claramente hubo un giro cuando explícitamente se dice el partido es una cosa, el gobierno es otra, que lo dijo el presidente de la República y el presidente del Frente Amplio. Y el plenario no discutió en forma negativa esto. Tácitamente aceptó esa tesis, lo cual deja a la estructura del Frente con un concepto de un organismo, una estructura que maneja ideas, discusiones, para dar opiniones, pero que esas opiniones no se traducen en obligación de resultados. Tampoco se discutió la política exterior en el plenario, y tampoco se discutió totalmente la política económica. Es decir, ¿qué saca uno? Yo me pongo en alguien que aterriza voy a decir un lugar polémico, de Afganistán, tiene una vaga y Uruguay dice que hay, bueno, que acá en el partido de gobierno hay apoyo total a todo esto, ¿no? Y esto es una realidad, es decir, el hecho de que luego haya declaraciones de sectores que después no se traducen ni en el Parlamento ni en el Frente Amplio. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿y qué impacto tiene eso sobre el electorado Frente Amplista? Bueno, o sobre el Frente Amplista, porque también tenemos pronunciamientos de colectivos sociales, del PIT-CNT, de la Federación de Estudiantes, de, yo qué sé, colectivos judíos, por ejemplo, ahora que están pidiendo romper las relaciones diplomáticas. O sea, es un tema que está presente, ¿no? Exacto. Bueno, yo lo que creo que, a ver, yo no hago análisis periodístico, no hago análisis de la noticia, sino más bien estratégico, y hay que esperar qué ocurre. Lo que uno observa es que se está produciendo una asintonía entre determinados segmentos que no lo sé cuantificar y esta actitud oficialmente monolítica del Frente Amplio y del gobierno. Entonces, ¿en qué termina esta sintonía? Bueno, hay que verlo. En general, las sintonías llevan a rupturas, disidencias, protestas. Rupturas no estoy diciendo que se va para formar otro partido, digo, pero a crispaciones, si se quiere llamar, ¿no? ¿Y lo del 1%? ¿En qué sentido? Porque el 1%, dos materias donde ha habido polémica. Una, por ejemplo, este tema de Palestina, hay pronunciamientos de sectores, como vos mismo lo decís, pero está el Partido Comunista, el Partido Socialista, el propio MPP se pronunció. Pero sobre el tema de la posibilidad de generar algún tipo de gravamen a los ricos, un 1% al 1%, del pronunciamiento del PIT-CNT, de sectores políticos, y hay una discusión ahí. Sí, ahí yo creo que la discusión ha sido un poco entreverada, porque en realidad una cosa que tú digas, gravamen a los ricos, lo cual no es fácil de cuantificar. Digo, cuando tú decís ricos, tendría que decir a qué le llamás. Bueno, el 1% al 1% más rico, era una cosa así era. Sí, bueno, pero no estaba bien medido, estaba medido más el valor de la economía
que agarrando lo que hay en la DGI, diciendo cuántos son los que declaran tener ese patrimonio. Entonces se confunde un poco una cosa muy puntual con un tema fondo: ¿cuál debe ser la política tributaria? En el presupuesto hay algunos avances hacia esa concepción, que es un camino hacia... A ver si me explico. Uruguay es de los países que mantiene lo que se llama fuente territorial. Yo pongo impuesto a lo que se genera dentro del país. La mayoría de los países, por lo menos desarrollados del mundo, tiene lo que se llama impuesto universal. Yo soy residente en Suiza, en Italia, en España, y gano dinero en China, en Hong Kong, en Estados Unidos. Eso que gané lo tengo que pagar en mi país. O la diferencia si lo de mi país es mayor que lo que pagué en origen. Bueno, ahora hay algo que no conozco, no he oído todavía a los tributaristas, que es el gravar las rentas se entiende el dividendo, la ganancia que se produce en el año, no solo de los bienes mobiliarios, es decir, la inversión financiera, sino también de la renta inmuebles, que hasta ahora no se percibía, que tengan los residentes fiscales en Uruguay. Y la ganancia patrimonial, que realmente tiene mucho que ver con la cantidad de tierras que están comprando uruguayos en el exterior, básicamente en Paraguay. Ese es un avance hacia la universalización, que afecta, por supuesto, a la gente de más nivel, no al de medio, al de menos nivel. El tema es que esto no va acompañado de modificar, sino al revés, de profundizar las exoneraciones tributarias. En Uruguay, un gran inversor, un gran capitalista uruguayo exterior, los volúmenes son más del exterior, con 50 millones de dólares queda exonerado de todos los impuestos, con 30 millones, algo así como las 3/4 partes. Entonces es un poco que se va a dos lados distintos. Lo que es el gran capital acá puede tener exoneraciones que no tiene el pequeño capital, el almacenero. Pero si ese almacén, en lugar de ser un almacenero de una gran cadena que invierte varios millones de dólares, va a tener impuestos exonerados. Entonces la tierra, en principio hoy en Uruguay hay muchos propietarios, generalmente en área forestal, que tiene exonerado el enriquecimiento que produce el aumento del valor de la tierra, no le genera impuestos, pero al uruguayo que compra en Paraguay sí, y acá también, aclaremos, vende la tierra y entre lo que compró y vendió tiene que pagar. Entonces yo diría que el presupuesto marca dos tendencias distintas. Lo que diría es que no se quedó quieto, pero una va hacia, bueno, los que ganan más algo más tienen que pagar, pero en la medida que mantiene todas las exoneraciones, no las mantiene, las incrementa. El mensaje en términos políticos, no estoy hablando de económicos ni tributarios. Le suma cero, digamos. No sé si es suma cero, hay que dar cuenta, es contradictorio conceptualmente. En términos políticos, ¿no? Ya sé que no sabemos si... No, por eso lo digo en términos políticos. Bueno, no es suma cero porque estamos hablando de sectores distintos. En general, es determinado tipo de gran capital uruguayo que puede quedar golpeado y determinado tipo de capital uruguayo, pero sobre todo el capital extranjero, que es el que más bien se beneficia de las exoneraciones, ¿no? Muchas gracias, Óscar Botinelli, por habernos acompañado. No, por favor. Y gracias a todos y todas los que nos están